Quería empezar con una pregunta. ¿Qué producen las guerras y las enemistades? ¿No? ¿Qué producen las guerras y las enemistades? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se creen, con numerosos estudios e informes, que si uno es pesimista en cuanto a la cantidad de gente que murió en esa guerra, estaríamos hablando de entre 50 y 60 millones de personas. Imagínate eso, 50 y 60 millones de personas que murieron en una guerra, ¿sí? Pero si somos positivos y no vemos esto de una forma tan extremista, se podría hablar que en la Segunda Guerra Mundial murieron de 40 a 45 millones de personas. Esto pensando de manera optimista. Y cuando uno escucha este tipo de cifras, creo que todos llegamos a la misma conclusión, y es que ninguna guerra, ninguna enemistad produce algo bueno. Al contrario, toda guerra lastima, toda guerra destruye todo a su alrededor. Hoy vemos que hay un conflicto tremendo, ¿no es cierto?, en Afganistán, y todo lo que se está produciendo, y es muerte, y es desorden, y es destrucción. Pero ¿cuál ha sido la guerra más terrible de todos los tiempos de la historia humana? ¿Cuál ha sido la batalla que más se ha propagado en muerte y en destrucción a lo largo de todos los tiempos desde el principio? Y es la guerra con Dios. La guerra con Dios. Podríamos decir con toda confianza que cada guerra que los hombres han levantado hacia otros en la tierra es el resultado de una guerra profunda y real con el cielo. Ponte a pensar en todas las guerras, en la guerra que tienes en tu matrimonio, la guerra que tienes en tu paternidad con tus hijos. Ponte a pensar en los conflictos que tienes en tu trabajo, en los conflictos que tienes con tus hermanos, en las guerras que hay en el mundo o los conflictos que hay en el país. ¿Por qué se producen estas guerras? Porque todas estas guerras son el resultado de la mayor guerra que tenemos todos los hombres, y es la guerra con Dios. ¿Dónde empezó esta guerra? Bueno, vamos a Génesis, el libro de los comienzos. ¿Sí? Ahí abren en Génesis, quedan abierto ahí en el capítulo 2. Y esta historia es muy famosa, todos la conocemos. La Mile es la primera historia que estamos todos los días repitiéndosela, ¿no? Dios creó el mundo, Dios lo creó de manera perfecta, de manera compleja, de manera armónica, tanto que dice la Biblia que cuando Dios vio, ahí en el capítulo 1, Dios vio todo lo que había creado y dio un diagnóstico, y dice que era bueno, y bueno en gran manera, ¿sí? No había ningún tipo de guerra, ningún tipo de conflicto, pero solamente había una orden dada a Adán y a Eva, y ahí está en el versículo 17 del capítulo 2, y leamos desde el 16. Dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Esa fue la única orden que Dios le dio a Adán y a Eva. Una orden que obviamente Adán y Eva transgredieron a través del engaño de la serpiente, cuando aparece ahí en la escena y le dice a Eva: es mentira lo que te ha dicho Dios. Tú no vas a morir. Dios no es bueno, porque sabe Dios que si vos comés de este árbol, tú vas a ser como Él, y Él no quiere que seas como Él, no quiere que seas sabio, ¿no es cierto? Así que Eva terminó siendo engañada y tomó del fruto y lo llevó a su esposo, y su esposo comió, y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, ¿no es cierto? Y ahí empezó, ahí en ese momento empezó el conflicto y la guerra con Dios. Ahí vemos, después de la caída, que Adán y Eva ya no se acercan en libertad a Dios.
Adán y Eva ya no van a tener la misma relación el uno con el otro, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Dice ahí la Biblia, ahí en el versículo 25, miren en Génesis capítulo 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Había una buena relación, una relación armónica entre ellos. ¿Cómo habrá sido? Pero después ya no fue lo mismo. Mira, ahí en el versículo 8 del capítulo 3 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Ya no tenían libertad de acercarse a Dios, ahora había temor, ahora había miedo. ¿Por qué se escondieron de la presencia de Jehová en medio de los árboles? Y bueno, porque ahí después Adán dice en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y ahí empieza el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, ¿sí?, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y ahí empieza Adán a culpar ¿a quién? A Eva. Ya entra, mire, ya no hay una relación armoniosa. Ellos se avergüenzan de estar el uno con el otro porque ahora se dan cuenta que están desnudos, se esconden de la presencia de Dios, y cuando Dios sale al encuentro y les hace preguntas, Adán culpa a Eva. Ella produjo esto, ¿sí? Ella me llevó a esto. La mujer que tú me diste, Adán culpa a Dios, tú me la diste, ella me llevó a esto. Ahí empieza la guerra. Adán y Eva se esconden de Dios. Adán culpa a Eva. La tierra después vemos que va a producir ¿qué cosa para Adán y Eva? Cardos y espinos. Y después vemos que Caín asesina a su hermano. ¿Por qué sucede todo esto? Porque ahí empezó la guerra. ¿Por qué la gente que se persina cuando pasa delante de una iglesia se persina, pero al momento de tomar decisiones, toma las decisiones de su propio corazón y no les importa a Dios? ¿Por qué a las personas no les aceptan todo tipo de invitación? Pero cuando es una invitación a leer la Biblia están ocupadísimos. Cuando es venir a un lugar en donde van a escuchar de Dios no es jamás una opción. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos y ya nacemos en guerra con Dios. Nos queremos esconder de Dios. ¿Por qué es tan difícil vivir en la tierra? ¿Por qué es tan duro laburar? ¿Por qué todas las cosas que vivimos acá son tan difíciles? Porque hay virus, porque hay bacterias, porque hay enfermedades y porque el mundo está en guerra. ¿Por qué entre los matrimonios hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay padres matando a hijos? ¿Por qué hay hijos matando a padres? ¿Por qué hay hermanos matándose entre ellos? Porque hay una guerra. ¿Sí? Si vos te metes a una guerra, vos no puedes pretender que sea color de rosa. Vos no puedes pretender estar en una guerra y tomar mates tranquilo. ¿Sí? Todo esto que te estoy contando es algo que hoy todos nosotros lo vivimos. Y empezó esta guerra ahí en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer transgredieron el mandamiento de Dios. Y ahí en Romanos 5:12, por eso dice, busquémoslo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si en algún momento te preguntas por qué la vida es así, por qué mi matrimonio es así, por qué cuesta tanto los hijos, por qué cuesta tanto el laburo, bueno, porque estás en guerra. Hay una guerra que inició y hay una guerra que hoy sigue estando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el campo de batalla de esta guerra? ¿Sí? ¿Cuál es el campo en donde se origina toda esta guerra o en donde sucede toda esta guerra?
Vamos a Colosenses. Capítulo 1. Versículo 21. Dice el apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En dónde eran extraños y enemigos? Antes, cuando Pablo les habla a los colosenses. Dice: en vuestra mente. Eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Ahí la palabra enemigo, o sea, tiene que ver, como afirma un diccionario, con alguien que no solo se opone a las ideas de otra persona, es alguien que no consigue respetarla, que parece estar hecho de una materia contraria a ella y que ha nacido para destruirla. Eso es un enemigo. No es alguien solamente que está opuesto a Dios, sino es alguien que está buscando destruir todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, si el hombre pudiera borrar a Dios de la historia, lo haría. Todos los seres humanos lo haríamos. No nos conviene decir que Dios existe. Por eso la Biblia dice que éramos enemigos, somos enemigos. No porque Dios esté en guerra con nosotros. Nosotros estamos en guerra con Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. Y la mente tiene que ver con tu alma. Nuestra alma está en rebelión hacia Dios. ¿Cómo es nuestra mente? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Bueno, ahí en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Y mirad el versículo 28 al 29 y 30. Dice, y estando, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Alta descripción de la mente humana o de la condición humana, ¿no es cierto? Somos enemigos de Dios, ¿en dónde? En nuestra mente. Ahí peleamos nosotros con Dios. Ahí es el campo de batalla. Ahí describe claramente que la mente es indiferente a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántas personas tienen tantas bendiciones? Y cuando le preguntan de dónde viene esto, muchos dicen, viene de mi trabajo, viene de mi esfuerzo. Y cuando algo malo le sucede, ¿a quién culpan? A Dios. O sea, cuando les va bien, ellos son la causa. Cuando les va mal, Dios tiene que ser el culpable, Dios no existe. Dios está lejos. A Dios no le importa la humanidad. Somos indiferentes a Dios. Toda la raza humana es indiferente a Dios. Toda invitación injusta, toda invitación absurda, tú y yo vamos a decir voy.
contá conmigo. Pero cuando tiene que ver con algo de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque somos enemigos y estamos en guerra de Dios en nuestra mente. Pero también la Biblia habla de que es una mente idólatra. Nuestra mente no solamente es indiferente a Dios, sino que pone otras cosas en el lugar que debería dársela a Dios. O sea, en lugar de adorar a Dios, adoramos todo lo que no tiene que ver con Dios. Y le damos a eso nuestro tiempo, y le damos a eso nuestras energías, y le damos todo a eso. Todo a eso. Vengo de 2 funerales esta semana. Y era loco ponernos a pensar en que esa gente que murió y se esforzó tanto no se llevó absolutamente nada. ¿Sabes que la idolatría del corazón nos lleva a eso? A buscar, luchar y matar toda esta vida por cosas que no vamos a poder llevarnos el día en que muramos. Por cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto servir a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto seguirle? Porque somos idólatras. Por eso el joven rico, ¿se acuerdan? Ahí, él dice, yo quiero seguirte, Jesús. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Dice que se puso triste. ¿Qué? ¿Era pecado tener dinero? No. Era pecado que el dinero ocupara el lugar más importante en la vida de este joven. ¿Y qué le dijo Cristo? Saca el ídolo y sígueme. Y es que cuando no quitamos el ídolo es difícil seguir a Dios. Y aquí dice, cambiaron la gloria de Dios, dice, por imágenes, por otras cosas, ¿sí? También es una mente inmunda para Dios. Vos te pones a leer en todo lo que hay en nuestra mente, dice atestados, o sea que estamos repletos, dice ahí, de injusticia, fornicación, ¿sí? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda. Imagínate que hubiera una máquina que pudiera poner en una pantalla todas las cosas malas que piensas en la mente y las pusieran delante de tu familia. Preferiríamos la muerte a que alguien hiciera eso. Porque en nuestra mente, si vos sos sincero, no con la gente, sino con vos mismo, si vos sos sincero, lo que hay en tu mente no es bueno. ¿Por qué hay todo eso en nuestra mente? Y porque estamos en guerra, porque estamos en guerra. Y por eso habla Dios de que Dios nos entregó una mente reprobada, una mente vacía, una mente que no sirve. Por eso estamos en guerra, porque nuestra mente está en guerra. Ahí es el campo de batalla. Cuando hay guerra, ¿qué es lo que uno más desea? La paz. ¿Y qué pasó en medio de esta guerra? Bueno, Dios buscó la reconciliación. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí habla de la condición, siendo enemigos. Estábamos en un estado de hostilidad activa, de indisposición e intolerancia a Dios. No es que solamente no nos parece lo que Dios dice, pisoteamos lo que Dios dice y buscamos destruir la imagen de Dios. En Estados Unidos, por ejemplo, sacaron de las escuelas la lectura de la Biblia. Y uno dice, ¿por qué la sacaron? Porque el hombre quiere destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso hoy hablan de separación del Estado de la Iglesia. ¿Por qué pasa eso? Y porque el hombre no quiere que Dios se meta en nada. A los hombres les gusta persignarse, les gusta decir gracias, pero Dios no es Señor de su vida. No es Señor de su vida. Por eso es fácil llegar a decir soy ateo. Porque si yo reconozco que Dios existe, entonces tengo que reconocer que hay una autoridad que me juzga y ante la cual voy a tener que rendir cuentas. Es tan fácil decir, y me conviene decir, la Biblia es una mentira. Porque si tú dices que este libro es verdad, este libro te va a condenar. Este libro te va a hacer responsable de lo que está escrito.
y te va a llamar a un cambio. Por eso es más fácil decir, fue escrita por hombres, es una mentira, se contradice. ¿Por qué el hombre hace eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos en una guerra contra Dios. Escucha, Dios no está en guerra con nosotros. En una guerra dice que hay dos. Esta guerra es absurda. Primero porque es como una hormiguita queriéndole hacer la guerra a un elefante. El elefante, ¿qué podría decir la hormiguita? Cállate, ya está, chao hormiguita. Así es la guerra con Dios. Somos hormiguitas queriendo destruir a un ser eterno. Y pensar que nosotros vamos a salir bien de esta vida. Y en el orgullo hasta decimos que estamos bien sin Dios. Que estamos bien lejos. Pero en esta guerra Dios no está peleando. Tú y yo peleamos. Dios no pelea. Él busca la reconciliación. Y ahí vemos la iniciativa de Dios. ¿Sí? Cuando habla aquí, fuimos reconciliados. La reconciliación tiene que ver con cero llegar a ser restaurado. Tiene que ver con unir dos partes que han estado en conflicto. Tiene que ver con volver a unir algo que se rompió. Entre Dios y el hombre se rompió algo. Y para que alguien en medio de una guerra pueda hacer algo, ¿qué tendría que hacer? Ganarle al otro, ¿no es cierto? ¿Sí? El que primero se rinde no es el que gana la guerra, sino el que hace que con las armas, con la fuerza, con todo, el otro logre sacar la banderita blanca. Pero es impresionante acá ver la iniciativa de Dios. O sea, Dios buscando reconciliarse contigo y conmigo. Él tranquilamente pudo hacer un chasquido y destruir todo lo que existe, porque Él puede hacerlo. Pero Él dice que toma la iniciativa. Fuimos reconciliados con Dios. Aquí la expresión, la forma en la que está expresada gramaticalmente, tiene que ver con el hombre recibiendo algo, no el hombre haciendo algo, porque el hombre no quiere reconciliarse con Dios. Dios busca reconciliarse con el hombre. O sea, hay alguien que está ejecutando esta acción de reconciliación y el hombre la recibe. Y si el hombre la recibe, ¿quién es el que se la da? Y Dios. Porque Dios es el que toma la iniciativa en la reconciliación. Dios es el que está buscando que eso que se rompió vuelva a unirse. Dios es el agente de la reconciliación. Esto tienes que entender tanto. Nosotros no buscábamos hacer las paces con Dios o estar en armonía con Dios. Ni siquiera nos importaba. Dios no necesitaba reconciliarse con nosotros. Nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. A veces es común pensar que Dios y el hombre estaban enojados el uno con el otro, ¿no es cierto? Y que apareció ahí ¿quién? Jesús para decirle, che, dejen de pelear tanto, ¿sí? Yo voy a hacer algo para que los dos vuelvan a ser amigos. A veces pensamos eso, como que Dios estaba de espaldas dando a los tiros a la humanidad y nosotros también. Vamos a ver quién puede más. ¿Sabes qué? Esa es una idea errada y desfigurada de Dios. Porque realmente, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios ha estado trabajando para reconciliarse contigo. O sea, Dios ha estado buscando de muchas maneras hacer algo para que vos dejes de pelear. Vos no estás peleando primero con tu esposa, con tu esposo. Vos no estás peleando primero con tus hijos. Vos no estás peleando primero con tus amigos. Vos estás peleando con Dios. Y Dios te está buscando por todas las maneras de que vos vengas y hagas las paces con Él. De que vos dejes de estar en guerra. Que de una vez saques la banderita blanca. Porque vos sabes cómo está tu matrimonio. Vos sabes cómo está tu familia. Y hay hombres y familias que están de verdad re mal. Y Dios le dice, rendite, estás en guerra conmigo, rendite, estás en guerra conmigo, rendite. Y Dios está así todos los días, hasta que vos saques una bandera blanca, porque Dios desea reconciliarse. Dios desea reconciliarse. Ahora, este deseo de Dios de reconciliarse contigo y conmigo iba a ser muy costoso, porque dice, fuimos reconciliados, dice el versículo,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo. No dice acá por ser evangelio, por ser católico, por hacer buenas obras. Dice por la muerte de su Hijo. En los tiempos de Jesús, ¿vos qué crees? ¿Que no había religiones? Había un montón de religiones. Y si había un montón de religiones, ¿por qué Cristo murió? Porque ninguna religión podía reconciliar al hombre con Dios. Tenía que morir alguien. Dice, por la muerte de su Hijo. Imagínate renunciar a tu propio Hijo para que tu enemigo se salve y tu hijo muera. Imagínate darle las espaldas a tu hijo que te ama para darle todo a aquel que todo el tiempo te da las espaldas. Porque Dios no solamente renunció a su Hijo, sino que Dios rechazó a su Hijo, le dio las espaldas. La Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y al poner el pecado de todos nosotros sobre Cristo, Dios le da las espaldas a su Hijo. Y no solamente eso, sino que después toda esa ira recargada y contenida por todo el pecado es puesta sobre aquel Hijo santo y amado. La reconciliación es muy costosa. O sea, vos deberías decir esto: che, ¿tanto desea Dios reconciliarse conmigo? Y sí, porque Él no apareció como una torta frita, como un mate. Él apareció como una ofrenda sagrada y santa, y es su Hijo puesto en una cruz para que vos te des cuenta cuánto te anhela el cielo. Y después dice ahí en el versículo: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios toma la iniciativa, ¿no es cierto?, para que esta guerra acabe. ¿Sí? Él hace la inversión para que esta guerra acabe. Pero Él tiene una intención detrás de esto, y es que el hombre sea salvado. ¿De qué necesita ser el hombre salvado? ¿De qué necesitamos ser salvados? Porque a veces eso es lo que no entendemos. A veces uno viene a la iglesia y bueno, mi matrimonio está horrible, mis hijos, mirá cómo están. Y hay gente que dice: a mí me va re piola, todo re bien, sin Dios. ¿Sabes que cuando abras tus ojitos en la eternidad no va a ser re piola? ¿Sabes por qué vino Jesucristo? El objetivo fue rescatar lo que se había perdido, porque si no lo rescataba, a eso que se perdió, eso se iba a perder eternamente en el infierno. Eternamente en el infierno. Entonces Dios acá habla de que la intención de Él es la salvación. Es la salvación. Y hay una seguridad. Imagínate esta seguridad tan preciosa. ¿Sí? Si tú siendo enemigo mío, si tú no queriendo saber nada de mí, indiferente, irreverente, con inmundicia en tu mente, siendo así, estuve dispuesto a entregar a mi Hijo, ¿cuánto no crees que buscaría hoy, que ya eres reconciliado conmigo, hacerte el mayor bien? Por eso estamos seguros de la salvación que hemos recibido. Porque si antes que éramos enemigos Dios nos dio lo mejor, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados con Él no nos va a dar lo mejor y a salvarnos? Ese es el concepto del pasaje. Saben, no sé cómo estén hoy, pero es lindo saber estas verdades. Primero, que todo lo que está pasando en tu vida es porque estás en guerra con Dios. Hay gente que dice: no, para mí no es eso, es otra cosa. Bueno, un día vas a despertar, espero que no, en la eternidad, y te vas a dar cuenta tarde de que era así. Todo lo que está pasando en tu vida es por causa de la guerra que tienes con Dios. El campo de batalla donde ocurre esta guerra, ¿cuál es? Es tu mente. Es tu mente, es nuestra mente. Ahí es que somos enemigos de Dios. Ahí está el problema, no está afuera, está adentro. Vos te podés cambiar de barrio, te podés cambiar de mujer, podés cambiar de todo lo que vos quieras. Pero en donde estemos vamos a seguir levantándole la guerra a Dios, y cuando uno esté en guerra con Dios, ¿va a estar en guerra con quién? Con otros. Va a estar en guerra con otros.
Por eso no hay paces en los matrimonios, en los hijos, en las relaciones, porque no hay paz con Dios. Pero qué hermoso ver que hay un Dios que le importa a la humanidad, ¿no? Que estuvo dispuesto a tomar la iniciativa, a invertir en nosotros, dando a su único hijo, con la iniciativa ¿de qué? De rescatarnos y de salvarnos. ¿A qué debería llevarte esto? A la reconciliación. ¿Cómo están matrimonios hoy con sus esposas? ¿Cómo están hijos con sus padres? ¿Cómo están hermanos con los otros hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás con tu familia, fuera de tu familia, tu parentela? Porque todo lindo que tú vengas acá, todo lindo que tú digas que eres hijo de Dios y que crees en Él. Pero Dios se reconcilió contigo también para que te reconcilies con otros. Imagínate esto, Dios hace un montón de cosas para reconciliarse con nosotros, para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y nosotros seguimos ahí armando conflicto con otros. Así no funciona la vida cristiana y el Evangelio. Si Dios ha traído paz y reconciliación a tu vida, tú deberías buscar reconciliarte con aquellos que estás en conflicto. Porque Dios nos ha dado la gracia en Cristo para hacerlo. Si Cristo no está en la ecuación, vos intentás psicólogo, terapia, no va a haber reconciliación. Porque para que haya reconciliación a esas pequeñas guerras que tenemos, se tiene que resolver la guerra más grande. Y la guerra más grande que tenemos es la guerra con Dios. Acá tenemos los elementos de la Santa Cena, ¿no es cierto? ¿Qué representa la Santa Cena? A ver. La muerte y qué más. La muerte de Cristo. Dios entregó a su Hijo un cuerpo, su sangre, representada acá con el pan y el jugo. Cuando nosotros nos encontramos con esto, deberíamos celebrar, porque la guerra terminó. Estamos acá, ¿por qué? Porque celebramos que una guerra terminó. La guerra más terrible de la humanidad terminó. Porque Dios estuvo dispuesto a tomar la iniciativa a dar terrible inversión en el cuerpo y la sangre de su Hijo, con la iniciativa de salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie.